Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 17 de marzo del 2022 y vamos a continuar con la lectura cronológica de la Biblia. Hoy corresponde leer Jueces, capítulo 2, del versículo 10 al 23, y Jueces, capítulo 3. Jueces 2, del 10 al 23, y Jueces, capítulo 3. El libro de Jueces, perdón, es un libro que podríamos llamar un libro de transición. ¿Y a qué hacemos referencia a un libro de transición? Em, eh, Porque está en medio de dos tiempos muy importantes para el pueblo de Israel. Uno es la teocracia, y cuando hablamos de teocracia es que el Señor es el rey soberano sobre su pueblo, representado a través de el sistema sacerdotal, em, quienes a través de las leyes o la Torá, pues están dando dirección, instrucción y corrección al pueblo. Y posteriormente va a venir la monarquía, pues que también va a determinar los destinos de, digamos, del país, de la nación. Jueces está en ese intermedio, ¿sí? Por eso es una etapa de transición entre la teocracia y la monarquía, que de alguna manera son dos sistemas de gobierno muy diferentes, con pues, cada uno con sus matices, pero que obviamente cuando vamos a la escritura, en el plan de Dios estaba la teocracia, que fuera Él quien gobernara sobre su pueblo, que fuera Él quien trajera justicia sobre su pueblo. Y de hecho el libro de Isaías nos deja ver claramente que en el Señor están por lo que para nosotros son los tres poderes estatales, el judicial, el legislativo y el ejecutivo. Cuando habla del Señor como rey, cuando habla del Señor como juez y cuando habla del Señor como legislador. Pero el pueblo, y eso va a ocurrir en el libro de Samuel, va a querer ser como las demás naciones que le rodeaban. Y dice que quiere rey, algo así como que así se lo va a manifestar el Señor a Samuel, pues están despreciando el gobierno de Dios. Entonces, esta es una etapa de transición, una etapa crítica, crítica en el sentido que de alguna manera el pueblo de Israel va a experimentar divisiones. Es un libro que tiene unas historias fuertísimas. Si hay historias que tal vez rompen esquemas en lo que debería ser el pueblo del Señor, es precisamente el libro de Jueces. Tiene unas historias que tienen niveles de crueldad, de cosas que uno no se imaginaría que pudieran hacer las personas. Así que, bueno, vamos a disfrutar una lectura. Es muy dinámico el libro de Jueces porque tiene historias de todos los colores, de todos los gustos, y, y- y pues esperemos que en este estudio cronológico podamos aprender. Ayer en el devocional lo mencionaba en nuestra compañera, hay algo que se va a repetir en el libro de los jueces, que, que si lo analizamos objetivamente, solo que en el libro de los jueces está muy evidente y parece que se quería resaltar eso y como la intención del autor de resaltar eso, hay un ciclo que los comentaristas han llamado el ciclo del pecado. Eh, es un ciclo donde se pueden ver en términos generales 4 pasos, pero pues que en detalle tiene por lo menos 8 circunstancias que se están repitiendo. Vuelvo y digo, no solo en el libro de los jueces, sino seguramente a través de toda la historia bíblica. Bueno, en el capítulo 2, versículo 10, que es como ese versículo de transición, dice, toda aquella generación también fue reunida con sus padres, o sea que murieron. Y se levantó después de ellos otra generación
que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Bueno, esto ya de entrada es un factor determinante en lo que va a venir y lo que va a vivir el pueblo durante el, el- el tiempo de los jueces. Bueno, jueces, seguramente, o le recuerdo jueces, estos jueces no eran simplemente como hombres y mujeres, porque claramente aquí vamos a tener una juez muy importante como Débora. No, no eran aquellos que impartían justicia simplemente, aunque dentro de sus funciones estaba, sino que más bien fungían como caudillos, como libertadores. ¿Sí? Esa era como la función del juez, no era estar como en un tribunal y llevar algunos casos judiciales, no, sino que su función era más bien como de caudillo, de un líder que llevaba al pueblo a la libertad. Tenemos entonces ese versículo 10 que nos da una señal muy clara. Se levanta una generación que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Muy preocupante porque pareciera que la generación que le antecede no supo hacer un proceso de relevo generacional. Una generación que olvidó, y no sé si ustedes recuerdan que hemos repetido mucho, que el Señor advierte mucho de cuidar la memoria, de cuidar la memoria, de no olvidar, de tener presente, ojo, las cosas que el Señor ha hecho, pero también las cosas que equivocadamente hayamos hecho para no volverlas a hacer, pero las cosas que para bien hemos hecho para repetirlas. Lo bueno se debe continuar, lo bueno se debe mejorar y lo malo se debe desechar. Pero cuando se pierde la memoria histórica y cuando caemos en procesos muy peligrosos de asimilación, pues simplemente vamos a caer en lo que cayó el pueblo de Israel en la época de los jueces. A propósito de estos procesos de asimilación, los judíos ven una mayor amenaza en contra de ellos en esos procesos de asimilación que en los enemigos que ellos han tenido a través de la historia. Hay un museo en Tel Aviv, en la Universidad de Tel Aviv, que se llama el Museo de la Diáspora, y en su explicación, el Museo de la Diáspora expone cómo el pueblo de Israel ha conservado una identidad a través de los siglos gracias a unos elementos como sus fiestas solemnes, el Shabbat, la idea de familia, la vida en comunidad, bueno, varios elementos, pero ellos dicen que la mayor amenaza que ellos han tenido como comunidad, la mayor amenaza que ellos han tenido como, o para su identidad como pueblo de Dios ha sido la asimilación. ¿Y cómo describen la asimilación? Es ese proceso de adaptabilidad a los entornos donde ellos están. ¿Sí? Entonces, por poner un ejemplo, la comunidad judía se establece en un lugar como Cali y ellos empiezan a identificarse con el entorno que les rodea y empiezan a asimilar la cultura de ese entorno. Entonces, en esa cultura, por ejemplo, dentro de los principios que tienen o normas que tienen la comunidad judía está el no comer carne de cerdo. Pero cuando las cosas, así sean malas, se vuelven comunes y repetitivas, lastimosamente por esos procesos de asimilación se vuelven normales. Y eso es lo que pasa con la sociedad hoy en día. Hay muchas cosas que hoy nos parecen normales, que hace 5, 10, 20 años nos parecían algo terrible, pero como cada vez es más común esas situaciones, las estamos asimilando y hoy nos parecen normales, ¿sí? No sé, hace 50 años el consumo de drogas, de marihuana, de sustancias alucinógenas era una cosa terrible y quien tenía estos malos hábitos, pues seguramente pues, era mal visto. Hoy en día, por procesos de asimilación, de que las cosas se vuelven comunes, se multiplican estas acciones, pues ya son normales.
por citar algunos ejemplos, ¿sí? Y esa es la situación que empezó a vivir el pueblo de Israel. Y había un propósito del Señor, porque dice el versículo 11: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Eh, bueno, no, voy a saltarme y ahorita me devuelvo un momentico. Dice, versículo 20 al 23, para que entendamos algo del capítulo 2 y ahorita nos devolvemos a algo. La ira del Señor se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino del Señor andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó el Señor aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué. Dice el versículo 1 del capítulo 3. Estas pues son las naciones que dejó el Señor para probar con ellas a Israel a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Aquí nos muestra el libro de Jueces que el Señor permitió, pues a causa misma del pecado del pueblo, estas naciones que les van a rodear y van a ser un potencial enemigo para que ellos aprendieran a cuidarse. Esa era la idea, ¿sí? No para que se asimilaran, sino para que aprendieran a cuidarse. Seguramente todos quisiéramos tener una vida tranquila y reposada, sin oposición, sin adversidad, que todo en nuestro entorno, permítame decirlo, se rindiera a nuestros pies, a nuestros gustos, a nuestros anhelos, a nuestros esquemas, a nuestros paradigmas. Quisiéramos que nadie se nos opusiera, quisiéramos que nadie entrara en contradicción con nosotros. Quisiéramos ir algo así como en una autopista ligera y en línea recta. Si todos quisiéramos una vida perfecta. Pero hay situaciones que nos rodean que el Señor permite para que aprendamos, para que nos guardemos y como dice la Biblia, Él tiene todo el derecho de probar su obra en nosotros, ¿sí? Entonces, generalmente cuando nosotros alcanzamos un escaño, alcanzamos un objetivo, logramos un propósito, pues también hay una situación adversa que el Señor va a permitir. ¿Para qué? Pues para que con humildad no bajemos la guardia, sino que con humildad agradezcamos y tengamos nuestro corazón firme delante del Señor. Entonces, tengamos en cuenta eso, porque ¿qué pasó con el pueblo de Israel en este proceso de asimilación? Cuando tienen el entorno hostil no era para entrar en comunión con ellos, sino para guardarse. Porque si yo sé que tengo un enemigo potencial, yo me voy a cuidar. Si yo sé que hay ciertas cosas que amenazan mi bienestar, si yo sé que hay ciertas cosas que amenazan mi relación con el Señor y todo lo que amenace mi relación con el Señor, amenaza mi relación con mi familia, amenaza mi buena relación con el prójimo. Todo lo que atente la relación mía, mi comunión con el Señor, también atenta y afecta mi relación, primero con los más cercanos a mí, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos. Todo lo que sea que afecte la relación con mi Señor va a afectar mi relación con el prójimo. Y el Señor pretendía que estas situaciones del entorno no afectaran ni la relación con Él ni con el prójimo, sino que les permitiera vivir apercibidos, preparados para poder enfrentar y confrontar esas situaciones. Pero ¿qué le pasó al pueblo? Y ahí viene el primer paso de este ciclo que muchos llaman como el ciclo del pecado, y fue que hicieron lo malo. Cuando ven las acciones de los pueblos que le rodean, cuando ven sus actitudes y sus conductas, en vez de aprender, en vez de aborrecer, como va a decir el Señor en el Nuevo Testamento, les llamó la atención, ¿sí? Entonces, estas personas tenían unos cultos, como hemos hablado, cultos paganos,
tenían unas formas de actuar que llamaron la atención y pues que sedujeron, perdón, a los israelitas a hacer lo malo. Entonces, primero dice la Biblia, en ese orden, hacen lo malo. E inmediatamente dejan, y dice así, dejan y olvidan al Señor, ¿sí? Entonces dejan, olvidan al Señor, hacen lo malo y posteriormente se van tras los dioses de estas naciones, ¿sí? ¿Qué son los dioses de esas otras naciones? Pues hablemos de nuestro tiempo y digamos que vivimos en la época de los jueces, muy similar. ¿Qué serán los otros dioses de las otras naciones? La vanidad, el orgullo, el materialismo, bueno, hay tantas cosas, ese afán por el conocimiento, un afán desmedido por el conocimiento, un afán por los galardones, por el reconocimiento en este mundo, un afán por el dinero, un afán por las cosas materiales, que si uno hiciera un inventario claro de las cosas que tiene en su casa, ahí hemos gastado mucho dinero y mucho tiempo en un montón de cosas inútiles que a la verdad son basura. En el pasado se vivía con menos y se vivía mucho más tranquilo, mucho más feliz. Pero hoy en día tenemos una cantidad de cosas y cosas y cositas y cositas que se vuelven un estorbo en nuestra casa, que a veces no hay ni espacio para moverse, porque estamos en un entorno, rodeados de un entorno que nos lleva al consumo, a tener más, a gastar más, a aprender más o conocer más, o a veces es simplemente acumulación de información. Y eso nos lleva a nosotros a rendirnos ante esos dioses. Dioses que tenga este mundo en este momento. Bueno, el ego, sin duda alguna, ese es el principal dios, pero también la gente sigue modelos, cantantes, políticos, eh, no sé, personas reconocidas por su dinero, su conocimiento, su belleza, su juventud, su fama, sus talentos, y se generan y se crean unos íconos a los cuales la gente le rinde culto, pero la iglesia, lastimosamente, en ese proceso de asimilación termina olvidando, dejando al Señor y se va tras esos otros dioses. ¿Qué viene como consecuencia? La opresión, ¿sí? La opresión, y así lo dice. Esos dioses se levantan en contra de él, porque ninguno de esos dioses que se levantaron o que el pueblo de Israel levantó o que nosotros podemos levantar, nos ama, no buscan nuestro beneficio. Eh, pues tiene que ser una persona muy llena de amor y el amor definitivamente que viene el Señor para que en verdad esté pensando en el beneficio del prójimo. Eh, es que los únicos que nos dejamos mentir y creemos, pues cada uno decide las mentiras que cree, pero en el fondo uno sabe que le están mintiendo. Y viene la opresión. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la Biblia. Y viene la opresión. La opresión no solo en las necesidades básicas, la opresión espiritual, es la opresión emocional. Cuando se ven noticias tan negativas, tan tristes, eso genera tristeza, eso aflige el alma, eso menoscaba el corazón y lastimosamente esa opresión se experimenta. Luego dice que en medio de la opresión, de la dificultad, claman al Señor. Luego dice, todo eso está, por ejemplo, entre el versículo 11 al 23, que describe, incluso nos habla de cómo el Señor empieza a levantar estos hombres, que el primero de ellos es Otoniel, que está en el capítulo 3, versículo 7, y luego va a levantar a Ot, ¿sí? Y dice entonces, claman al Señor, el Señor envía un libertador que es un juez, por este juez el opresor es derrotado, y después de que este opresor es derrotado, viene el reposo, donde ellos experimentan la bendición del Señor, donde ellos experimentan, pues, y dice el reposo, el descanso, que cesa esa situación adversa, que cesa esa situación de opresión. Lastimosamente este ciclo, algunas veces con unos puntos menos, se va a repetir
no solo, vuelvo y digo, en el libro de los jueces, sino que se va a repetir a través de la historia del pueblo de Israel, pero si lo analizamos con humildad, también a través de la historia de nuestras vidas, ¿sí? Así que, ¿cómo vamos a romper este ciclo de pecado? Primero, no olvidando ni dejando al Señor. Cuidemos la memoria histórica de la fe. Cuidemos de guardar en nuestro corazón, como advierte Deuteronomio, todo lo que el Señor nos ha hablado, pero también todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y ha hecho con nosotros. Cuidémonos de no dejar y de no olvidar lo que el Señor ha concedido en cada uno de nuestros días. Pero tampoco olvidemos qué ha pasado cuando le hemos dado la espalda al Señor. Tampoco olvidemos las épocas en que hemos ido tras otros dioses y las consecuencias de opresión que ha traído a nuestras vidas. No olvidemos qué ha pasado cuando sinceramente hemos clamado al Señor y hemos buscado su favor. No olvidemos los parámetros y las palabras que Él nos concedió para que, como le aconsejaba el Señor a Josué, para que hagamos todo lo que en el manual de la vida está escrito. Guardémonos, no nos olvidemos de que el Señor siempre se ha servido de un medio humano, circunstancial, para liberarnos, para romper esas cadenas, y que del Señor ha venido reposo. Y abramos muy bien nuestros sentidos para entender las cosas que en nuestro entorno el Señor va a permitir para probar también nuestra fidelidad a Él. Estamos en épocas muy difíciles. No solo lo que pasa en el mundo con una guerra, no, lo que nosotros estamos viviendo son situaciones terribles. La violencia que estamos viendo en medio de nuestros niños y jóvenes, eso no es normal, no es común. Lo que ocurre en el atentado contra la vida, la situación del aborto en Colombia es muy delicada y nosotros no podemos asimilarnos, es que ese es el problema. Hace 4 o 3 semanas se aprobó el aborto, pero por eso no podemos dejar de clamar y tenemos que estar muy atentos también en estos procesos electorales a quién vamos a elegir. Y algo muy sencillo, como cristianos, aquel que no esté en contra abiertamente del aborto, del asesinato de niños, yo no puedo dar mi voto por ese, así me ofrezca trabajo. Es que esa es una contradicción en la cual nosotros no podemos caer y no nos podemos dejar asimilar. Entonces, como es el candidato de la familia y es el que le da trabajo a la familia, voto por él. Por Dios y el temor de Dios, ¿dónde lo vamos a dejar? Si hay un personaje que ha callado ante estas situaciones porque no le conviene electoralmente, no, yo no puedo respaldar con mi voto a una persona así. Mi voto tiene que ser a alguien con el cual yo me identifico en mis principios. Ahora, si a mí lo que me importa es un trabajo, una coima, pues entonces, ¿cuáles son los principios que rigen mi vida? Entonces yo ya estoy seguramente en todo este ciclo de pecado y seguramente voy a experimentar la opresión, porque seguro que todo lo que no viene del Señor va a generar una ruina, va a generar opresión, va a afectar, como les dije, mi relación con el Señor y con el prójimo. A paz nos llamó el Señor, a libertad nos llamó el Señor. Y debemos despertarnos si nos hemos adormecido o debemos mantenernos muy atentos para cuidarnos, para guardarnos, para no olvidar, para no dejar al Señor. Que no caigamos en este proceso. Y bueno, y si podemos identificar en nuestras vidas estos ciclos, pues necesitamos romper estos ciclos, porque esto se vuelve un desgaste para la vida, porque esto se vuelve una vida sin sentido. El Señor vino a darnos una vida con un propósito, con un sentido claro, pero está sobre todo en cuidar de no olvidar, de no dejar al Señor, de no ir tras otros dioses, de no caer en la seducción de nuestros sentidos que nos engañan, nos apartan del Señor. Vamos a ver entonces en este libro de jueces este ciclo. Vamos a ver en este libro de jueces cosas impresionantes.
aterradoras por demás. De verdad que en el libro de Jueces hay narraciones que parecen de esta época que todavía nos escandalizan. Situaciones donde también veremos la mano prodigiosa del Señor. ¿Cuándo? Cuando el pueblo mira, cuando el pueblo voltea su rostro, cuando el pueblo inclina su corazón una vez más al Señor. Así que vamos a orar y dispongamos nuestro corazón en este día. Amado Señor, hoy te presentamos nuestra vida, nuestro corazón, te presentamos nuestros pensamientos. Nos paramos en esa brecha, Señor, donde deberíamos pararnos cada día. Hoy te pedimos que la luz de tu Espíritu, Señor, alumbre nuestro entendimiento, nuestro corazón. Y, y yo creo que a la luz de la Escritura, sí hay un ciclo en el cual debemos vivir nosotros como creyentes. Y es como dice Pablo, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de victoria en victoria, en Cristo Jesús. Mi vida no puede ser un ciclo del pecado. Mi vida no puede ser olvidarme de ti, hacer lo malo, adorar otros dioses, experimentar la opresión, la tragedia, la amargura, volverte a clamar, que tú me liberes, me traigas reposo y que me vuelva a olvidar de ti, Señor. Si hoy me permites ver el fruto de volverme a ti, de clamarte, eso lo debo cuidar como un tesoro precioso. Si hoy puedo disfrutar de mi relación contigo, con mi familia, con mi prójimo, Señor, eso lo debo cuidar. ¿Y cómo lo cuido? Cuidando la memoria histórica de mi fe, no olvidando tu obra, no olvidando cómo son los mejores momentos a tu lado, no olvidando, Señor, cómo es disfrutar de mi relación contigo, cómo ese deleite en mi relación contigo fortalece, agudiza mis sentidos para poder relacionarme adecuadamente con el prójimo. Así como tú me amas, me tienes paciencia, me toleras, me soportas, me guías. Señor, yo sé que en tus manos yo soy eso para otros. Sobre todo y por lo menos con los míos, con los que tú has puesto en mis manos para cuidar, para amar, para salvar, Señor. Yo te pido por favor que rompas en nosotros estos ciclos que simplemente retrasan, retardan y detienen tu obra en nosotros. Tú quieres que avancemos, que crezcamos, que maduremos. Perdónanos por dar pasos hacia atrás, por creer que estamos dando pasos hacia adelante en el desarrollo, en el crecimiento personal, pero muchas veces son pasos hacia atrás, son dilaciones de tus planes, procesos y proyectos con nosotros. Por eso hoy te pido, Padre amado, que nos ilumines y que nuestro corazón tenga sensibilidad, que nuestros sentidos estén despiertos y abiertos para que no nos confundan, que no nos engañen, y que podamos, Señor, con libertad, con la libertad que tú nos concediste, buscarte, amarte, obedecerte. Ayer escuchábamos mucho eso, obedecerte, seguir tu instrucción. Y en obedecerte, Señor, está nuestra seguridad y confianza. El mundo, más que nunca, necesita hombres y mujeres creyentes, temerosos, que sean instrumentos tuyos para, de alguna manera, resistir esta ola, porque son modas que vienen a arrasar con la vida, a destruir la esperanza. Nosotros no podemos caer en esas modas. Nosotros no podemos caer, Señor,
en, en esas olas de destrucción. Tenemos que pararnos firmes. No podríamos hacerlo si no te ponemos a ti, Señor, como nuestro todo, nuestra prioridad, en verdad como nuestro único Dios. Hoy te pido que bendigas a tus hijos, bendice nuestra nación, nuestras ciudades, que cese la horrible noche en Colombia, Señor. Este país comprende tus palabras, Señor. Que despierte a la verdad. Guárdanos de la asimilación. Guárdanos de la asimilación al pecado, Señor. Empezar a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Permítenos objetivamente discernir lo bueno de lo malo. Bendícenos, ampáranos, protégenos, guíanos. Yo te suplico que el celo de tu santidad cuide a tus hijos, Señor. Agradezco por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús.